Hace poco más de un año, en marzo de 2020, el desempleo en Estados Unidos se disparó al 15% debido a las repercusiones del coronavirus que obligaron a muchas empresas a cerrar y a tomar medidas drásticas para sobrevivir. Hoy, gracias en parte a los estímulos gubernamentales y a una nueva aceptación del status quo laboral, esta cifra ha caído al 6%, aún mayor al 3.5% previo al cierre económico, pero una mejora significativa. De hecho, hoy en día, los Estados Unidos enfrentan un problema completamente diferente y algo paradójico. Las personas ya no luchan por encontrar lugares para trabajar, los lugares de trabajo luchan por encontrar personas. Los informes de grandes escaseces de mano de obra han obligado a algunos de los empleadores más grandes de la nación a ofrecer a los posibles reclutas $50 solo por presentarse a una entrevista de trabajo. Aquí en Australia, Uber ofrece a las personas un bono de $500 solo por registrarse como conductor y hacer 20 entregas. Además, esas mismas empresas tienen que ofrecer salarios más altos y oportunidades de crecimiento profesional más allá del salario mínimo que típicamente han pagado a los empleados de nivel inicial. Así que esto suena como algo bueno. El desempleo baja, los salarios suben y las condiciones mejoran. ¿Qué puede no gustarte? A menos que seas dueño de una franquicia de comida rápida. Sin embargo, estos titulares aparentemente positivos en realidad tienen algunos economistas bastante preocupados. Para comprender por qué, debemos examinar algunos detalles y entender correctamente lo que esto podría implicar para la recuperación económica de Estados Unidos en general. Entonces, ¿por qué los economistas están preocupados por que las personas tengan su elección de trabajos con mejor salario y condiciones? ¿Qué podría hacer esta situación a la economía en general y cuál es la mejor manera de aprovechar este aparente aumento en la demanda de nuevos empleados? Entonces, probablemente has escuchado la frase pleno empleo. Es una frase que utilizan mucho los políticos, economistas e incluso es uno de los objetivos centrales del Banco de la Reserva Federal, pero la frase en sí, pleno empleo, es un poco engañosa. Serías perdonado por pensar que esto significa cero desempleo, pero no lo es para empezar, eso nunca se ha logrado, porque en una economía tan grande como la de los Estados Unidos, siempre va a haber alguien sin trabajo. Entonces, ¿qué significa realmente? Bueno, los economistas, en cierto modo, no están de acuerdo en esto. Todos están de acuerdo en que es una baja tasa de desempleo, pero nunca será cero. La primera aproximación a esto se basa en lo que se llama la tasa natural de desempleo. Esto implica que las únicas personas dispuestas y capaces de trabajar, pero que actualmente no lo hacen, están temporalmente entre empleos, como un ejecutivo que se toma una semana antes de comenzar un nuevo rol en otra empresa, o se están capacitando para un puesto diferente, como un herrero aprendiendo programación para ir a trabajar a Google. Ejemplo extremo, pero se entiende el punto. Esto se conoce como desempleo friccional y estructural respectivamente. Normalmente se ven como el buen tipo de desempleo, o al menos el tipo de desempleo que no es terrible como las alternativas. El desempleo cíclico es el que normalmente nos asusta. Este es el desempleo causado por cambios en el ciclo económico. Si una economía entra en recesión, naturalmente hay menos demanda, lo que significa que se necesitan menos empleados para satisfacer ese nivel más bajo de demanda. Las personas son despedidas y pierden sus ingresos, por lo que no pueden permitirse comprar tanto, lo que a su vez reduce la demanda y el cruel ciclo del desempleo cíclico continúa. Debo agregar rápidamente, antes de que alguien me corrija en la sección de comentarios, que el desempleo cíclico se llama así porque es causado por el ciclo económico a corto plazo, no porque se compone a sí mismo como se demostró aquí. Eso es solo una pequeña ironía que me gusta señalar. Para evitar esto, se encarga al Banco Central, entre otras cosas, mantener el pleno empleo. Pero ese rol a veces puede estar en conflicto con otra responsabilidad de la Reserva Federal, que es mantener una inflación baja. Existe otra idea sobre qué es el pleno empleo y está relacionada con un término que quizá hayas escuchado recientemente en las noticias: NAIRU, que es la tasa de desempleo no aceleradora de la inflación. Esta es la razón por la que los economistas no quieren cero desempleo. Primero analizado por William Phillips, encontró que había una relación entre la tasa de desempleo e inflación. Notablemente, niveles más altos de empleo, niveles más altos de inflación. Pero no es una relación lineal. Claro, a medida que aumentan los niveles de empleo también lo hace la inflación, pero realmente empieza a convertirse en un problema cuando supera este punto arbitrario, la NAIRU. Este gráfico puede parecer desalentador, pero los fundamentos de esta teoría son muy simples: oferta y demanda. Imagina un mundo con un 10% de desempleo. No debería ser tan difícil.
Así era el mundo hace un año. Si eres el desafortunado 1 de cada 10 que se encuentra involuntariamente sin trabajo, entonces estás en problemas. Cualquier oferta de trabajo va a tener muchos posibles solicitantes, y muchos solicitantes que estarán dispuestos a trabajar por salarios muy bajos solo para poder conseguir un trabajo en absoluto. Vale la pena mencionar que esto también es realmente malo para los desempleados friccionales y estructurales, porque podrían estar capacitándose o haciendo la transición a trabajos que ya no existen. En última instancia, el mercado laboral es un mercado como cualquier otro, y más personas buscando menos empleos significa que hay más oferta, menos demanda y, en última instancia, salarios más bajos. Ahora, lo contrario también es cierto, pero en un grado más extremo. Si el desempleo cae por debajo de este nivel de la NAIRU, entonces tendremos una situación en la que casi todas las personas que quieren trabajar tienen un empleo. Si publicas una oferta de trabajo como empleador, es posible que nadie se postule. Entonces, tal vez tengas que ofrecer un salario un poco más alto o atraer a personas de otros lugares de trabajo con atractivos bonos de contratación, considerando pagar $50 a los candidatos solo por asistir a una entrevista laboral. Ahora, algo de esto es genial. Otorga a los trabajadores más poder de negociación. Implica que la gente no tiene que trabajar 80 horas semanales en minas de carbón o en entornos que claramente afectarán su salud a futuro. Pero demasiado puede causar un problema. Hay argumentos válidos para un salario mínimo más alto, pero ¿qué sucede si los restaurantes deben pagar a sus empleados 15, 20, 40 o incluso $100 por hora solo para atraer suficiente personal y asegurar el funcionamiento de la operación? Eventualmente, los gastos salariales de estos negocios simplemente harían inviable que sigan funcionando, lo que significa que cerrarán, lo que reduce la oferta de hamburguesas sabrosas en circulación, lo que significa que los lugares de hamburguesas que quedan en funcionamiento podrán cobrar un precio alto por sus productos, al dominar ahora el mercado que quedó sin competencia. Por supuesto, este es un ejemplo extremo, pero incluso los aumentos graduales en los ingresos pueden llevar a aumentos graduales en el nivel de precios de bienes y servicios. Si una empresa necesita pagarle a un plomero $30 la hora para que se presente a trabajar, tú serás quien termine pagando ese costo. Y en el otro lado de esa ecuación, si ese plomero está buscando una camioneta nueva para celebrar su aumento de sueldo, va a competir contra todos los demás plomeros que acaban de recibir un aumento de sueldo y quieren comprarse una camioneta nueva. Sé lo que podrías estar pensando. ¿El señor Economía solo quiere quejarse de la inflación otra vez como en su video del mes pasado? Y bueno, aunque eso es medio cierto, hay más en este problema completo que solo la inflación por sí sola. Más allá de eso, esto está ignorando un hecho evidente, que es que el desempleo sigue siendo casi el doble de lo que era antes de la pandemia. Si no era un problema antes, ¿por qué lo es ahora? La respuesta corta es que la tasa de desempleo de inflación no acelerada ha cambiado, pero eso solo tiene sentido cuando abordas el panorama general. Nunca vas a ver a un político hacer campaña con una plataforma de aumentar el desempleo y ofrecer menos trabajos a menos estadounidenses por varias razones. Obviamente sería increíblemente impopular con el 99% de las personas que o no saben qué es la tasa de desempleo de inflación no acelerada o piensan que, como mínimo, es una pequeña micronación en el Pacífico Sur. Pero más allá de eso, aumentar el desempleo es muy fácil. Es tan simple como cancelar algunos proyectos del gobierno. El desafío es más bien mantener el desempleo lo más bajo posible, sin acumular demasiada deuda o inflación. El gobierno se esfuerza para mantener esta cifra baja, ya que es políticamente popular. Esto se realiza ya sea directamente mediante la contratación de personas en puestos gubernamentales o como contratistas del gobierno, o indirectamente al ejecutar un presupuesto fiscal expansivo, donde no se recauda mucho dinero en impuestos pero se entrega mucho gasto público. El problema con esta segunda opción es que puede crear una nueva categoría de desempleo que no recibe casi tanta atención como las otras. Desempleo institucional. Este es el desempleo que es causado por políticas institucionales que impactan el mercado laboral. Esto puede ser cualquier cosa desde una mina que se cierra porque los trabajadores amenazaron con sindicalizarse, hasta empresas que se niegan a contratar trabajadores de una raza o género particular. Pero más comúnmente tiene que ver con la intervención del gobierno en los mercados. Hoy en día, un amplio grupo de economistas sostiene que las medidas tomadas para proteger a las personas de las repercusiones económicas directas del coronavirus fueron demasiado generosas. El seguro de desempleo, sumado a suplementos de hasta $300 por semana y a varios cheques de estímulo, ha hecho que muchas personas ganen más dinero sin trabajar que lo que ganarían en las industrias que están sufriendo.
cuando también se considera que ir a trabajar también incluye costos ocultos, como pagar por el transporte hacia y desde el lugar de trabajo, cuidado de niños, comer fuera más porque no tienes tiempo para cocinar en casa, entonces esta decisión tiene sentido fiscal y lógico. Además, todavía hay una pandemia global en curso, dada la elección entre quedarse en casa o trabajar en servicios de alimentos, donde entrará en contacto con cientos de personas en un día determinado. Creo que sabría qué opción tomaría. Sé que esto es anecdótico, pero me gustaría pensar que soy el tipo de hombre que valora un sólido día de trabajo. Y normalmente, ante esta decisión, elegiría ganar mi propio dinero en lugar de recibir asistencia, incluso si el potencial de ganancias fuera el mismo. Pero dada la situación del mundo en el que vivimos ahora, tendrías que pagarme un incentivo bastante generoso para asumir ese riesgo. Ahora, este proceso completo significa, efectivamente, que la tasa de desempleo de inflación no acelerada que estábamos estudiando anteriormente puede cambiar y de hecho cambia todo el tiempo. Tras la recesión en 2008, esta tasa aumentó en un 1% hasta poco menos del 6%. El desempleo no se convirtió en un problema real, ya que en ese momento rondaba el 8%. Pero hoy estamos en una situación económica potencialmente peor que la que teníamos en aquel entonces, dado que existen verdaderas restricciones materiales en la economía. Hay escasez de chips de computadora, madera, autos y básicamente de todo lo necesario para manejar una economía, lo cual es algo que se esperaba. No ignoremos el hecho de que todavía estamos en una crisis en este momento. Seguramente tiene sentido que el desempleo debería ser más alto, y la obsesión implacable de los gobiernos por hacer que esta cifra sea lo más baja posible está llevándola más allá de donde realmente debería estar en una economía que funcione correctamente, lo que nos está dando toda la extrañeza que estamos viendo en el mundo en este momento. Los economistas que apoyan esta teoría, principalmente aquellos que siguen la Escuela Austriaca de Economía, también señalarán que estas distorsiones causarán impactos secundarios en la economía que terminarán haciendo más daño que bien. Si ese fontanero de antes que actualmente gana $30 la hora tiene que volver a trabajar por $20 la hora, podría incumplir los pagos de esa nueva Ford F-150 por la que pagó de más, lo que causa más problemas de los que estos salarios temporalmente más altos resolvieron. Una analogía aproximada sería que el COVID golpeó la economía global como una ruptura inesperada. Ahora, hay dos formas de lidiar con una ruptura. Esto será difícil por un tiempo, pero puedes tomar medidas para intentar sentirte mejor y superarlo. O podrías salir de fiesta, lo que casi eliminará totalmente el dolor y el sufrimiento a corto plazo, pero inevitablemente empeorará mucho las cosas a largo plazo. Cabe destacar que no todos los economistas concuerdan con esta perspectiva pesimista. Algunos argumentan que esto es simplemente un problema sistemático que se resolverá con el tiempo. Esto también tiene sentido al revisar las cifras. Como vimos, en el apogeo de la pandemia, millones de personas fueron despedidas en un periodo de tiempo muy corto. En los meses desde entonces, esas personas han tenido que encontrar alternativas para mantenerse. Esto puede ser cualquier cosa, desde volver a estudiar para capacitarse hasta vivir de la asistencia gubernamental o simplemente conseguir un nuevo empleo. La vida, por decirlo de alguna manera, siempre encuentra una salida. Avancemos hasta hoy, y esos mismos negocios están reabriendo y buscan volver a contratar personal, solo para descubrir que todas las personas que dejaron ir han encontrado otras alternativas. Las ofertas de trabajo en este momento están en el punto más alto de la historia, y seguro, algunas de las personas que fueron despedidas estarán felices o se verán obligadas a volver al trabajo, pero algunas terminarán quedándose con las alternativas que han encontrado durante el confinamiento. Con el tiempo, esto se nivelará de nuevo. Nuevas personas se unirán a la fuerza laboral y, eventualmente, no habrá tantas empresas que necesiten contratar personal para reabrir. Todos viven felices para siempre, por así decirlo. Pero, ¿cómo puedes aprovechar esta situación? Ahora es el momento ideal para buscar un nuevo empleo con un mejor salario. Por primera vez en mucho tiempo, son los empleadores los que luchan por los empleados, en lugar de al revés. Estudios indican que los empleados que permanecen en sus empresas por más de 2 años ganan un 50% menos en promedio que aquellos dispuestos a cambiar de trabajo para obtener ascensos, aumentos salariales o mejores condiciones.